Porque Can Riera es un espacio que tiene la ciudad dedicado a la memoria. Entonces, la conferencia, el título que lleva esta conferencia, el subtítulo mejor dicho, es, como se puede ver, La vanguardia olvidada. ¿Qué mejor marco para recordar a Carmen Barradas que Can Riera, que está dedicado a la memoria? Ciertamente Carmen Barradas es una compositora pues que tiene derecho propio y merece ser rescatada del olvido. Yo puedo decir que tenemos una gran deuda con Carmen Barradas porque es una gran representante de la música, quizás la mayor representante de la música iberoamericana de su tiempo y pues una puntera en el campo musical como compositora a nivel europeo, y eso no se le ha reconocido. Entonces, ¿por qué? Pues porque Carmen no es solo la hermana de Rafael. Rafael lo conocemos todos. Carmen no es solo quien acompaña a su hermano en el periplo europeo que tiene toda la familia. Carmen tampoco es solo quien contribuye económicamente a sostener la familia con sus clases de piano. Todo esto es Carmen, pero Carmen además es una compositora vanguardista y singular. Carmen es una pianista que arriesga constantemente en sus composiciones. Carmen, en definitiva, es una gran artista y merece todo nuestro reconocimiento. Bueno, pues el Ateneillo con este acto desea contribuir a todo esto, a rescatar del olvido a Carmen Barradas. Esta conferencia, además, inaugura un nuevo espacio de debate y reflexión que se llama el Ateneillo Forum, y con él pues pretende el Ateneillo, esta sería la primera de 4 conferencias que vamos a dar este año, y lo que pretende pues es poner pues a la base, como decimos aquí, a la base de todo el público, pues una serie de figuras, como es el caso de Carmen Barradas, para que, bueno, darle relevancia y realmente hacer justicia, ¿no? Para todo esto contamos hoy con la presencia de Adriana Santos Melgarejo, musicóloga, especialista en la obra de Carmen Barradas y recién llegada de Montevideo para estar con todos nosotros. Pero además de especialista y musicóloga, Adriana es flautista, es maestranda en formación y comunicación por la Universidad de la República del Uruguay, trabaja como musicóloga en el Consejo Directivo del Sodre y es colaboradora en el semanario El País de Montevideo, en el cultural concretamente del País de Montevideo. Y además habitualmente pues colabora en diversos medios, prensa escrita y así como radio y televisión. No sé, yo creo que con estas credenciales Adriana nos va a decir muchas cosas muy interesantes. Yo creo que merece la pena escucharla atentamente y tal vez comprenderemos mejor por qué Carmen Barradas merece ser recuperada de ese olvido. Nada más, muchas gracias y os dejo con Adriana. Buenas tardes. Estuve ensayando para decirlo. Espero haberlo dicho bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer de corazón al Ateneillo. Es un orgullo para mí estar acá en este momento. Y más que un orgullo, fue muy impactante estar a pocas cuadras de aquí, en la casa donde estuvo Rafael y Carmen y toda la familia y todos los grandes, Lorca, Gutiérrez Gili, etcétera, todos los demás que ahora no... Dalí, bueno, Picasso... No, bueno, Picasso no vino, no. Pero podía haber venido. Podía haber venido porque estaba en contacto con ellos. Hay un montón de cosas que a uno le surgen cuando uno está por ahí, porque al mismo tiempo que ves la casa y decís, bueno, acá estoy pisando en el mismo lugar que estuvieron ellos, también la historia es muy triste. No les voy a contar una historia alegre, eso sépanlo. La historia de los Barradas no ha sido una historia agradable, pero es muy profunda, y por suerte estamos hoy acá
sacarlo del olvido, como decía José Luis, para valorarlo también. Y yo me siento, como les decía, muy agradecida al Ateneillo, a José Luis, a José, a Ana, que me han tratado excelentemente bien, que me han acogido. Y además tengo que agradecer muy especialmente al Ministerio de Cultura de Uruguay, que declaró esta ponencia de interés cultural, a la Cancillería, o sea, al Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual es parte la cónsul, que financió parte de este viaje. Por supuesto que también al Ayuntamiento de aquí, que ha colaborado, eso es muy importante, porque si no, no podría estar yo en este momento acá. Bien, bueno, Carmen Barradas, la vanguardia olvidada. Carmen Barradas no se llamaba Carmen Barradas, sino que se llamaba María del Carmen Pérez Jiménez, hija de Santos Jiménez Rojas y Antonio Pérez Barradas, los dos españoles residentes en Montevideo. Ella era la hija mayor y nació el 18 de mayo de 1888 en Montevideo. Después tuvieron a Rafael y más tarde a Antonio. Dicen los biógrafos, afirman, que esta familia de trabajadores, de inmigrantes o de emigrantes, según donde estemos parados, dio a los tres hijos la posibilidad de desarrollarse cada uno en su disciplina artística, cosa que no es menor. Una familia de trabajadores inmigrantes, con lo que significa tener que salir de su espacio, de su lugar, de su tierra, ir a trabajar, ser un proletario, pero mantener esa luz sobre lo que tiene que ver con lo cultural y sobre el desarrollo de los hijos en base a eso. Carmen en la música, Rafael con las artes plásticas, Antonio en la poesía. Una de las primeras experiencias duras que le tocó vivir a Carmen fue la muerte de su padre, 10 años después de su nacimiento. Carmen estudiaba piano con 10 años y uno de los recortes, para hablar en un término bastante de moda que todos conocemos, que sufrió la familia, fueron las clases de piano de Carmen, ¿no? Y en todas las épocas la pérdida del adulto referente es una cosa tremenda, terrible. Pero en esa época imaginen que era el proveedor de la familia. El padre de los Barradas, el padre de familia, era pintor de bodegones y además decorador. Y la madre se dedicaba a las tareas propias del hogar, como se llamaba en esa época. Entonces, bueno, quedaron huérfanos de padre. No solamente por la cuestión económica dejó Carmen de ir a las clases de piano, sino por la profunda tristeza en la que se vio. Porque era una familia que a veces también eso me llamaba la atención a mí, porque a veces, bueno, las familias de los artistas como que no se sabe mucho acerca de la familia de los músicos, de los pintores en la historia de la música. Y a veces son familias complicadas, etc. En este caso, todo lo que nos llega son alusiones a esa buenísima relación familiar que había. Cosa que llama la atención en ese contexto de que podría ser todo lo contrario, ¿no? Un contexto de viajes, de desarraigos, etc. Bien, ella entonces luego de un tiempo, con una ayuda de amigas de la familia, retoma las clases de piano. Entonces comienza sus clases de piano, después en la segunda fase, cuando está recuperada del duelo, y gracias a la ayuda económica de las amigas, en el Conservatorio La Lira de Montevideo, que es un conservatorio bastante famoso, fue en esa época, y después en el Conservatorio del Uruguay. Ahí es donde le dan el título de profesora de piano, en 1915. Y con ese título, con ese pequeño título de profesora de piano, viene a España. Toda la familia
vino a España el 2 de octubre de 1915 a buscar a Rafael. Imaginemos que Rafael estaba desde 1913 en Europa, dando vueltas y buscando la posibilidad de desarrollarse como artista, pero las cosas no iban como quería. Entonces decidió pedir al gobierno uruguayo que se le mandara un pasaje de vuelta, porque no estaban las cosas bien. El gobierno se niega a mandarle el dinero, y entonces toda la familia decide venir en su búsqueda. La madre, Antonio y Carmen. Los registros, los documentos dicen que vinieron como jornaleros a bordo. Yo me quejo de que estuve 24 horas para llegar a España, el cansancio, etcétera, pero ellos vinieron no en 24 horas ni en 12 horas como se viene hoy en día, sino en meses y trabajando en un barco. Todas esas cosas me hacían pensar en el significado profundo y en la vivencia profunda que tenía esta gente. Luego, estando aquí, ellos comenzaron para sobrevivir y hacían juguetes. Carmen y la esposa de Rafael, que ya en ese momento estaban casados, con Pilar, hacían juguetes y con los juguetes sobrevivían, cosían. Bien. Lo interesante, además de todas estas vivencias, es que ellos estaban, la familia, todos los tres artistas, compartían el mismo grupo de artistas intelectuales. Acá en esta foto los vemos en la azotea, no sé cómo es que le dicen ustedes a la parte de arriba de la azotea, de la casa, de acá a pocas cuadras. Eso me emociona, lo vuelvo a decir porque me emociona. Y bueno, compartían ese círculo de amistades que después también compartieron en Montevideo a la vuelta, y en Madrid lo mismo. Intelectuales, artistas vinculados a los sismos de principios del siglo XX, una época muy fermental. En Barcelona, Torres García, otro de los pintores uruguayos importantes de la época, los vincula con García Lorca, con Gutiérrez Gili, con los poetas. Después, más adelante en Madrid, se vinculan también con los poetas ultraístas. Y lo interesante es que Rafael y Carmen tenían una estrecha relación afectiva y artística, que eso es algo de lo que se sabe poco. Ellos se vinculaban con las obras. Hay muchas obras que tienen los mismos nombres, por ejemplo. Los biógrafos dicen lo mismo, que ellos trabajaban juntos en las búsquedas, cada uno desde su arte, en las búsquedas, en la libertad formal, por ejemplo, que también se ve en la música de Carmen. En esa cuestión de lo que inventó Rafael, que es el vibracionismo, bueno, aplicado a la música, tiene que ver también con la construcción en diversos planos, así como lo hacía Rafael. Carmen también experimentaba con la materia prima, que era el sonido y el silencio, y a nivel tímbrico. Bien. A Carmen enseguida, cuando la queremos poner, los estudiosos, cuando la han querido poner dentro de alguna corriente, hablan del futurismo. Pero el futurismo es una demarcación que a nivel de música tiene problemas, en el sentido que el futurismo está asociado más que nada a la experimentación con ruido y con instrumentos especialmente creados para hacer ruido. En el caso de Carmen, las alusiones son, es decir, ella no crea instrumentos nuevos, ni trabaja con ruido específicamente hecho por máquinas, porque además también tiene que ver con el maquinismo. Futurismo y maquinismo están asociados. Ella experimenta con los instrumentos clásicos, pero busca nuevas sonoridades.
Una de las musicólogas que la estudió, Nefer Kreger, que es quien tendría que estar en este momento aquí y no yo, pero lamentablemente ella murió en el 96, pero es quien, gracias a ella, y por eso permítanme que la nombre y que después vamos a ver una foto, gracias a ella tenemos esto, tenemos este vestigio de la obra de Carmen, si no, tal vez no estaríamos hablando de Carmen y no sabríamos nada de ella. Hasta su hija también ahora, ¿no? Sí, su hija, sus hijas, las tres, que pronto sacarán un libro con toda la investigación de Nefer Kreger, que es licenciada en musicología, uruguaya, y que la conoció a Carmen. Bueno, pero volviendo a lo que les estaba diciendo, Nefer dice que ella estuvo muy cerca de llegar a una técnica que se llama el piano preparado, que es una técnica del siglo XX, que se dice que la inventó John Cage, estadounidense, pero Carmen también experimentaba con esas cosas, con poner, el piano preparado específicamente es sencillamente poner algunos elementos metálicos, sobre todo dentro del encordado del piano, y cuando uno toca el piano suena diferente, es decir, el martillo que golpea la cuerda va a dar otro sonido porque tiene un elemento extraño. Entonces eso es parte de la música del siglo XX, ¿no? Y Carmen utilizaba cascabeles en las muñecas o algún otro tipo de elemento dentro del encordado del piano ya en su época. Entonces por eso Nefer dice que estuvo a punto de llegar a eso, con diferentes elementos experimentados. Bueno, como ya les dije, ella entonces, además de experimentar con elementos extraños en los instrumentos normales, clásicos, las búsquedas que hacía a nivel compositivo tenían que ver con esa superposición de planos, de sonidos. Entonces muchas veces eso se consigue con el pedal, haciendo que el pedal del piano se mantenga. Entonces esa es una de las técnicas. Entonces escuchamos todos los armónicos. Se toca una nota y se escucha todos los armónicos porque el pedal hace que eso quede sonando, una sonoridad que, bueno, lo vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar una de las obras de Carmen, que es ejecutada por Nefer Kreger en un disco que se sacó en 1976 y que es hasta ahora el único registro que hay de la obra de Carmen, donde tocan intérpretes comprometidos con la música, con nuestra música. Y este disco después fue reeditado, fue reeditado en algunas partes y hubo algunos problemas después legales porque el Sodre, donde yo trabajo hoy en día, hizo una edición y una equivocación y no puso a Nefer y puso a otra persona, a Hugo Balso, que también es un intérprete muy importante de Uruguay, pero lo puso como que había interpretado él, cuando en realidad la obra Fabricación, que después escucharemos, estaba dedicada a Hugo Balso, y Balso la estrenó Carmen, pero después la tocó en Madrid, entonces hubo una confusión. Y por eso se generaron miles de problemas. Entonces también eso hizo que en Uruguay las últimas épocas no se le diera mucho corte, porque había cuestiones legales y siguen habiendo, en el sentido que ahora en 2013, al cumplirse el aniversario, los derechos pasaron a dominio público, entonces ahora sí se puede tocar, se puede escuchar la obra sin problemas, pero antes había unos problemas bastante, y había confusiones también, por lo que más adelante les voy a contar. Bueno, entonces en este disco vamos a escuchar una obra. Esto es editado por Sondor, que es un sello de Montevideo. Vamos a buscarla, a ver. Lo que les tengo que decir es que son grabaciones de épocas, grabaciones históricas. Entonces se va a escuchar el ruido de la púa y todo el ruido. Así que estén preparados porque no es estereofónico, no es nada de lo que estamos acostumbrados, digamos.
Estudio en si bemol menor antiguo. Ay, hay algo con el audio, ¿eh? No se escucha mucho, ¿no? No se escucha nada. No. ¿Lo tienes a tope? Sí. Ahora. Vamos a ponerlo del principio. Ahora.
Bueno, esto es un estudio, es decir, otro aporte de los que tenemos de Carmen fue que ella en realidad hizo toda una serie de estudios para poder resolver algunos pasajes difíciles para que los pianistas interpretaran la obra. Esto es un estudio, o sea, está pensado didácticamente. Bueno, una cosa importante que les tengo que decir, esta foto en realidad no es de Carmen, sino de Nefer-Kröger interpretando la obra de Carmen. Hago énfasis en esto, en esta investigadora, porque como les decía, si no, no tendríamos nada de Carmen. Y además porque es interesante que era una excelente pianista, como ustedes han de haber escuchado ahora, una pianista increíble, pero que podía haberse dedicado a interpretar el repertorio consagrado y sin embargo se dedicó a interpretar compositores uruguayos y en especial las mujeres. Con lo que ello significa, ¿no? Con lo que significó. Que también, no es una música que hasta el día de hoy no es una música que sea fácil. Pero bueno, por suerte está esta gente que rescata estas cosas y que lo hace, ¿no? Porque si no, no tendríamos. Y lo interesante es que ellas se conocieron en el Instituto Normal, en el Instituto de Magisterio, a la vuelta de Carmen en el 29, entra en el instituto a dar clases. Y conoce a Nefer, que era bastante más joven, y entonces tienen una estrecha relación de maestra y alumna. Es decir, esta intérprete elige trabajar con Carmen, por suerte, porque la obra de Carmen, como ella creó una notación musical especial para poder registrar su obra, porque tiene técnicas que no son las que se pueden registrar con la partitura normal. Después vamos a ver una y vamos a ver cómo. Entonces, la intérprete trabajaba con ella, pero siempre también en los registros de Nefer dice que Carmen era una persona muy especial en el sentido que decía, bueno, esto lo hice así, pero si vos lo sentís así, la obra ya no es mía, la obra es tuya, entonces si vos lo sentís así, bueno, tenés que poner, el intérprete tiene que poner de sí en esa obra que el compositor dio los parámetros básicos, ¿no? Las estructuras básicas, y después el intérprete va a poner algo de sí. Nefer además se vio en la última dictadura militar, fue destituida de su cargo de pianista y bueno, se dedicó a hacer otras cosas para sobrevivir, pero nunca dejó de de rescatar o de interpretar la obra de Carmen. Justamente ese disco fue grabado en el 76, ¿no? Entonces, que dentro de la dictadura militar. Pero con la fundación Carmen Barradas, es decir, con una fundación privada. Bien. Acá hay una dedicatoria de Carmen para Nefer. Carmen llegó a España con pequeñas piezas a las que llamó hilvanes, y fíjense qué interesante, porque ella hacía juguetes para sobrevivir, cosía para sobrevivir, además de las clases de piano que intentaba dar, pero con lo que sobrevivían era con la costura. Y entonces sus pequeñas piezas se llaman hilvanes. La crítica española fue categórica, no así en Uruguay, porque en el momento no se la reconoció, al contrario, se la catalogaba de tener influencia de artistas europeos, y en esa época nosotros ellos estaban solamente pensando en qué músicos creaban lo que se llamaba el nacionalismo musical, entre ellos tenemos a Fabini y otros,
Pero se decía que, bueno, que la identidad pasaba por eso, ¿no? Por determinados aspectos que tenían que ver con la música, recreando algunos géneros musicales, sobre todo en la campaña, etc. Pero se la catalogaba a ella de estar copiando a los europeos, cuando en realidad sabemos que no era lo mismo que hoy, ¿no? Que en el ordenador ponemos algo y sacamos lo que queramos del Congo y de cualquier lugar. En esa época era difícil que ella hubiera escuchado determinadas obras como para estar influenciada por artistas, de músicos. Era muy difícil que llegara un disco de Pasta, no sé, Stravinsky, por ejemplo. Puede ser que lo haya escuchado cuando estuvo aquí, pero en Uruguay era bastante complicado. Creo que esa catalogación de ser una persona que copiaba era totalmente injusto. Creo que tiene que ver con las búsquedas de los dos. Ninguno de los dos copiaba. Puede ser que se hayan influenciado unos y otros, pero no era el caso de una copia. Como les decía, y permítanme que les lea, la crítica española fue categórica en el sentido que dijo que la obra era excepcional. Entonces acá les voy a leer una publicada en el ABC de Madrid en el año 1923. Eugenio Dors es quien escribe. La distinguida compositora uruguaya Carmen Barradas dio en el Ateneo un brillante recital de piano compuesto exclusivamente de obras originales. La concertista dio a conocer varias composiciones de un delicado y espiritual impresionismo y miniaturas reveladoras del depurado gusto de la artista americana, para la que el auditorio tuvo efusivos aplausos en premio a su brillante labor y a su doble aspecto de autora y ejecutante. Como vemos, era compositora, pero también una brillante ejecutante. Lamentablemente no tenemos para escucharlo, ¿no? El Diluvio, de Barcelona, en el año 1923, publica: no imaginamos nunca una artista tan grande, tan rica en vibraciones, con tamaños ojos para ver la vida y tan voluminoso cerebro para comprenderla. Y esto está firmado por Ángel Samblancat. Esta cita es increíble. Tamaños ojos para ver la vida y voluminoso cerebro para comprenderla, porque esta música también tiene mucho de intelectual, ¿no? De qué quiero, a dónde quiero llegar, no me importan las estructuras, es decir, no se suscribe a una estructura, sino que busca la libertad formal, la libertad tonal. En realidad todas sus composiciones no son atonales, sigue con la tonalidad, pero ella lo que hace es mezclar, hace bitonalidad. No sé, tal vez tendría que explicar un poquito de lo que es la tonalidad. La tonalidad en música tiene que ver con tenemos los sonidos y todos están relacionados de manera jerárquica, todos están relacionados en cuanto a las notas, tienen que ver con un sonido que atrae, es decir, lo que se llama la tónica, todo termina, tenemos las cadencias en general. Siempre la cadencia, cuando uno escucha una cadencia, se da cuenta que termina la obra y aplaude, porque es una atracción que los sonidos generan por el tipo de estructura en la que están. La tonalidad se desarrolla más que nada en el siglo XVIII y XIX. Después en el XIX gente como Beethoven empieza a romper con la tonalidad, con esas estructuras que nosotros sabemos que auditivamente ya sabemos dónde empieza y dónde termina. Esto es... A grandes rasgos les estoy explicando lo que puede llevar 5 años de entender lo que es la tonalidad, ¿no? Pero más o menos para que tengan claro. Y ella lo que hace es tomar determinadas tonalidades y simultáneamente construir una obra. Entonces, también rompe con lo que estaba establecido en cuanto a la tonalidad. Bien, voy a leer otra cita. Esta vez desde Madrid, del año 1922, Adolfo Salazar. Una capacidad especial para asimilarse a las más puras cualidades del arte actual,
por ese delicado sentimiento que revelan para apreciar el color armónico, su sensibilidad para la belleza de la disonancia y la sensualidad de la materia empleada. En general, estas fuerzas son bocetos inspirados por el intrínseco valor musical, como sustancia de una sucesión de intervalos, de una armonía, un timbre, un ritmo. Esto también es importante porque acá el crítico está hablando de eso, de la sensibilidad de la disonancia, que es muy importante porque ella utiliza la disonancia. No es atonalismo, es decir, el atonalismo es posterior con Schoenberg, con los alemanes, en donde ellos rompen totalmente con eso que les decía al principio de la tonalidad de esos, ¿cómo se llama cuando un imán? De esas atracciones del sonido. Ella no rompe con eso, pero utiliza mucho la disonancia. Entonces acá es interesante cómo esta crítica alude a eso, a la sustancia, a la sucesión de los intervalos, es decir, a la sucesión de las notas, una armonía, un timbre, un ritmo. Lo tímbrico también era muy importante aquí. Si bien no experimentó con ruido, experimentó con el propio timbre de los instrumentos, pero con nuevos timbres, es decir, pudiendo tocar partes del piano, partes del encordado, parte de lo que fuera, de lo que es el piano u otros instrumentos. También hizo obras para violín, para guitarra. Bien. Además, explicó teóricamente algunas de sus obras, de los parámetros en los que ella se manejaba. Y hablaba del cromatismo simultáneo. Bien. Igual Carmen buscaba lo mismo que Rafael en la salida a Uruguay, algo que Uruguay no les daba, y era el desarrollo de su arte. Hay una carta que también voy a leerles, que ella dirige al escritor Juan Gutiérrez Gili, y entonces ahí señala esta necesidad de desarrollarse como artista. Voy a leerla. Esto es muy revelador y les voy a decir que cuando yo recibí esta carta en Montevideo, porque la pedí a la Residencia de Estudiantes de Madrid, haciendo la indagación, fue muy importante para mí. Era un día nublado, y me emocioné, porque dice algo que me habla de Carmen, ¿no? Porque uno empieza a leer algunas cosas y bueno, decís toda la parte técnica, pero acá está ella, que le escribe a alguien. Entonces eso es muy fuerte. Y espero que no se me piante un lagrimón mientras lo estoy diciendo, y si se me pianta, hablando así en rioplatense, por favor sepan disculpar. Señor don Juan Gutiérrez Gili, distinguido amigo, en primer término le expondré mis deseos, son igualmente los de mi familia, que su señora madre y demás familiares se encuentren bien. He recibido su libro y agradezco mucho que me recuerden sus manifestaciones de arte. Es sencillamente exquisito. Las imágenes son claras y purificadoras. Musicalmente expresados, diría yo, que su ritmo me suena a sardanas. Mi aplauso por la purificación. En estos días empiezo a reanudar mis trabajos. Preparo un concierto para los primeros meses de la temporada. Una vez realizado, quiero ver si rompo este círculo de hierro en que vivo. Pienso irme con mi madre a América a ver si puedo resolver dos cosas importantísimas. Primero, la conquista de mi arte con toda honradez como creo merecerlo. Y segundo, conseguir aliviar nuestra situación económica. Después, Dios dirá seguramente mucho y bueno. Felicitándole, me despido de usted, repitiéndole las gracias por su fineza y agradeceré ponga en conocimiento de su familia mis cariños, como igualmente de mi madre, Rafael y Pilar. La carta está fechada el 20 de julio de 1925 en Madrid. Esta es una de las pocas documentos que me dicen algo de ella, además de la música que dice mucho. Cuando habla de círculo de hierro es como muy fuerte.
Y después en la música es apasionada, no es algo que tal vez cuando leemos, es una mujer que nació en el siglo XIX, entonces esa pasión que vamos a escuchar en las obras que vamos a escuchar ahora, no hacen imaginar a una persona como una mujer del siglo XIX, ¿no? que en realidad tenía sus clases de piano, pero no para ser una revolucionaria, sino porque era como un objeto suntuario, digamos, tocar piano, coser, era algo que te hacía más poseedora de la posibilidad de tener un buen matrimonio, ¿no? En una clase media. Pero ella con esas armas realmente se convirtió en una revolucionaria, sin quererlo, bueno, no sé, pero sin pretender ser, como en otros casos, alguien rupturista, pero lo fue. Este es el cuadro de Rafael Gaucho de 1927. Y entonces ahora les quiero hacer escuchar la obra de Carmen, que está asociada a este cuadro y que fue dedicada a su hermano Rafael, que se llama Oración a Santos Vega. Santos Vega era un payador, es decir, un músico tradicional, campesino. No sé si tal vez tendría que explicar un poco qué es la payada. Es un tipo de canto que se hace en los campos rioplatenses. En otros lugares del mundo también existe y seguramente acá también existe. Es contraponer, se va improvisando con la canción, en este caso con guitarra, y se canta sobre determinadas estructuras de décima, por ejemplo, de estructuras literarias. Bueno, entonces, esta pieza es absolutamente novedosa para la época, totalmente novedosa. Y a la gente que catalogaba a Carmen de copiar a los extranjeros, a los europeos, no se daban cuenta en realidad que ella estaba tomando elementos de la música tradicional y las estaba llevando y las estaba pasando por su filtro de artista para crear una nueva obra. Lo que pasa es que no decía soy nacionalista, es que no lo era, solamente tomaba la música de su entorno y la pasaba. ¿Y qué es si no eso ser compositor? Estar en la época en la que uno está, querer decir algo de su propia individualidad, ¿no? Y plasmarlo en una obra. Entonces acá ella toma el tema de Vidalita, que es también un estilo musical asociado a la campaña del Río de la Plata. La Vidalita está hecha ahora no me acuerdo exactamente, en octetos creo que son, no me acuerdo exactamente en qué, es una estructura literaria, ¿verdad? Que siempre se repite, y ella toma esa estructura y la va desglosando. Vamos a escucharlo. La obra es de 1933. En este caso es del mismo disco que ustedes escucharon anteriormente, de 1976, pero en este caso toca el intérprete es Héctor Tosar, que es un compositor uruguayo muy importante, que murió en el 2002. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a ver la partitura también, pero a ver, aquí también es una grabación histórica, o sea que van a escuchar el ruido.
empiezan a escuchar algunas partes de lo que es la Vidalita. Esta parte sobre todo. Claro, porque la Vidalita es eso. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Siempre es igual, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso de que cada obra tiene que ver con la otra? O sea, la paleta baja y la música no es que sea brillante, sino que tiene que ver. Pero eso está para estudiarse, ¿verdad? Esa relación entre la música y la obra de Rafael. Y ahora sigue desarrollando. Eso es a lo que me refiero con que tenía total libertad en la estructura. O sea, nosotros, es una estructura propia, no es que ella se escriba, esto es una sonata, esto es un... No, ella tenía libertad absoluta, que es una característica también de la música del siglo XX. Bien. Bueno, en 1928 regresan a Uruguay toda la familia con Rafael a punto de morir.
El medio los recibe con indolencia, es decir, nadie les da corte. Carmen entonces empieza a trabajar como profesora en el Instituto Normal, como ya les había dicho, y podía haberse dedicado a dar sus clases y enseñarles a las maestras a cantar, a vocalizar, etc. Pero sin embargo, cuando se lleva la creatividad en la sangre, en todo, en los huesos, ella se dedicó a ser un cancionero especialmente dedicado a los niños. Acá tenemos la partitura o la carátula con los dibujos de Rafael. En este cancionero también era renovador porque era algo que no se acostumbraba en la época, era fusionar elementos hispánicos con elementos del folclore uruguayo. Pero del folclore uruguayo, que en esa época el folclore se pensaba solamente con la música de raíz campesina, y sin embargo ella fusiona elementos de afro también, que hoy en día y hace 20 años por lo menos está muy de moda, pero que en esa época los elementos afro era como de lo que se llama el candombe, que es un género musical uruguayo, bueno, rioplatense más que nada uruguayo, que es un género musical en el que rítmico, en el que se pueden escuchar diferentes tipos de tamborines que hacen distintos ritmos, o sea, es una polirritmia. Pero eso estaba muy asociado justamente a la población afro-uruguaya, entonces eso no se consideraba en esa época folclore. Es decir, no, el folclore más que nada era lo que hacían los campesinos, la parte tradicional, lo que es todo el pericón, bueno, vidalita, estilo, etc. Ella fue una de las primeras que fusiona esos elementos, ¿no? También por eso era renovadora, absolutamente renovadora, es decir, escuchaba lo que estaba en el contexto y lo llevaba a sus propias obras. También en ese ambiente de los colegas músicos en el Instituto Normal se lo trata con indiferencia, y muchas de las obras que se cantaron durante mucho tiempo en las escuelas jamás se decían que eran de Carmen, y se cantaron mucho tiempo. Es decir, se tomaban sus cosas pero no se la valoraba. Entonces pone en práctica esos elementos en el cancionero para los niños. Y hay cuando se trata de analizar las canciones, son más que nada modales, en vez de tonales son modales. O sea, modales tiene que ver también con lo que les decía al principio de la tonalidad, de la construcción del elemento sonoro, pero es anterior. Las canciones modales son mucho... se salen del canto gregoriano, ¿no? Esos son los modos antiguos. Entonces ella utilizaba esos modos que están presentes siempre en la música tradicional, en la música popular de Occidente. Bueno, ella lo llevaba a las canciones compuestas especialmente para niños. Vamos a escuchar también, si no les parece aburrido, ¿no? Porque vamos a escuchar algunos fragmentitos. Les pido disculpas por el hecho de que se escucha mucho el ruido, pero son las grabaciones que tenemos. Y bueno, y tiene su encanto también escuchar la púa. A ver si acá está Vamos a escuchar algunos de las canciones. Ay, se me fue. Bueno, vamos a escucharlas juntas porque son cortitas. El recreo está dedicada a Madame Pilar Saavedra de Superville. El acordeón del abuelo a Sebastián Sánchez Juan, editada en 1930. Esas son las dos que vamos a escuchar. Y quienes cantan son el coro de niños del Instituto Crandon, que es un instituto en Montevideo, dirigido por María Lagomarcina de Pieror. Entonces dije primero el recreo.
Bueno, como ven, es bien diferente a lo anterior que escuchamos, ¿no? A ver, ahora el acordeón. Una ternura. También editaron una revista para niños que se llamaba Andresillo, con los dibujos de Rafael. Bueno, como les decía entonces, Rafael muere al poco tiempo de llegar a Montevideo, y la casa de Carmen y de Antonio de Ignasios, que era el hermano más chico, se convierte en una galería de arte y un lugar de recibimiento, así como lo era el Ateneillo acá en el Hospitalet, en una casa de arte donde la gente, la intelectualidad uruguaya pasaba por ahí, ¿no? A ver la obra de Rafael, a estar con la familia, con los que quedaban. Pero después, bueno, viene toda una seguidilla de muertes, ¿no? Primero Rafael, después Antoñita, que era la cuñada de Rafael, menor, que era la hermana de Pilar, la esposa de Rafael. Después muere la madre, en el 48 mueren las dos, Antoñita y la madre de Carmen y Rafael. Después en el 58 muere Pilar, y en el 63 muere Antonio. Y en el 63 también muere Carmen. O sea, Carmen tuvo que ver las muertes de todos, ¿no? El 12 de mayo del 63 fue que muere Carmen. Los herederos de Simona Alaines, que es Pilar, la esposa de Rafael, fueron quienes se quedaron con las obras de Rafael y también con la música de Carmen, pero la música no fue valorada, no fue tratada como papel inservible. Es obvio que a uno, imaginemos el momento, ¿no? Le llega la obra pictórica, de repente uno dice, existe esto, está ahí, pero le llegan esas partituras, como veíamos, que en realidad para quienes leemos música son extrañas. Llegan esos papeles y bueno, una persona común y silvestre, ¿no? No estamos hablando de eruditos, que a cualquiera nos llega algo de eso si no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, por suerte en esa época Nefer estaba trabajando sobre la obra y algunos manuscritos se salvaron de ser destruidos. Si no, la gran mayoría de la obra que fue estrenada en España se perdió. Y quedaron solamente 170 manuscritos que al día de hoy están en Montevideo y que lo tienen, son propiedad de las hijas de Nefer Kröger. Pero que próximamente va a salir un libro con toda esa investigación y estamos tratando de que queden las partituras en la Biblioteca Nacional, escaneadas, etcétera, etcétera, pero es un trabajo que
que está llevando, como todo, no por mala voluntad, sino porque todo lleva su tiempo y todo es lento y los derechos y esto y aquello y que se proteja, porque nosotros tenemos ese estigma, ¿no? Que no protegemos nuestras cosas, el patrimonio intangible o tangible o que está en las partituras como que no se da mucha importancia, entonces parece que con el pasado tenemos un problema y no nos damos cuenta que el pasado es lo que nos construye, ¿no? Y la identidad, que todo el mundo habla de la identidad y eso, o por lo menos en Uruguay, se construye con esas cosas, con esos pequeños aportes de esta gente, ¿no? De los intelectuales, de los artistas, de la gente común. Pero si no la conservamos es como que no están, y si te sacan la parte de la historia no tenés en qué basarte, ¿no? Entonces, bueno, sí, es toda una lucha con eso, pero tenemos esperanza. Acá les iba a mostrar los cantos infantiles, de los cuales escuchamos algunos, y que están dedicados a Néfer, por Carmen. Vean la letra, que también es particular, del encuentro que tuvieron en la escuela. Bien. Esta es Néfer, creo. Bueno, esta es una de las obras más particulares de Carmen y se llama Fabricación. Es la carátula de la partitura, por supuesto que con dibujo de su hermano. Esta obra es muy particular y fue estrenada en Madrid en el 1922 por la autora, por Carmen. Se la asocia con el futurismo, con el ultraísmo, con el maquinismo en música. La construcción de la textura es muy, muy importante y la vamos a escuchar, y quisiera que prestaran atención a eso, cómo trabaja la textura. La vamos a escuchar y la vamos a ver en un video tocado por Néfer Kreger del año 95, sí, del año 95, en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, que es en Montevideo, que Juan Manuel Blanes es también un pintor. Esta obra fue estrenada en el Ateneo de Madrid en 1922, como les dije, en diciembre del 22. La obra esta es muy particular y Uruguay tuvo que esperar 40 años para que algo de la dimensión innovadora de este tipo de obra se pudiera escuchar. Siempre cuando se la hago escuchar a algún compositor actual o un estudiante de composición, dice, pero esto, ¿qué es? No pueden creer que sea de esa época, ¿no? Porque hoy en día, si alguien hace, a nivel de músicos académicos, si alguien hace algo como esto, es innovador. Seguramente cuando uno lo escucha dice, pero ¿qué es esto? Bueno, y entonces acá ella trabaja con la politonalidad, es decir, con esa justaposición de tonalidades, y ella le llama polígonos porque hace, como les decía al principio, tiene un mínimo desarrollo teórico para que el intérprete pueda hacerlo. A ver si lo voy a poner. También quisiera que se fijaran en esos piques que acabo de dar, que tienen que ver con eso de la libertad formal. No tiene una forma esto, no se ascribe a ninguna forma. Y utiliza esa superposición de planos. Entonces cuando uno ve la obra de Rafael, que tiene una parte en la que usa la parte vibracionista de los planos, acá vemos que ella construye su obra en base a eso, pero con el sonido. Cuidado, que lo que les estoy diciendo es apenas un esbozo, porque esto habría que investigarlo mucho más. De hecho, yo estoy esperando que salga ese libro, que las partituras puedan ser usadas y no haya que tener que ir a la casa de las herederas de Néfer a ver las partituras, porque es imposible para un investigador tener que estar golpeando en la casa todo el tiempo, para seguir con este trabajo y para sacar otras conclusiones y para ponerlo en valor también. Bueno, vamos a escuchar Fabricación.
Bueno, no sé si se escuchó bien, esta es una obra súper intensa. De la misma época son Taller Mecánico, Aserradero, el Molino y Procesión. De esas no, hay algunas que no tenemos los manuscritos. Y bueno, tiene que ver con eso, con el mecanicismo, ¿no? Y el futurismo. No sé si esta obra es muy particular, habría que escucharla varias veces para poder apreciar también de qué se trata. Y les voy a mostrar parte de la partitura de fabricación, que como les decía, tiene una grafía que ella inventó para eso, ¿no? Fíjense en la parte de arriba del sistema, que son los dos pentagramas, ese dibujo que parecen unos piquitos, bueno, significan algo que tiene que hacer el intérprete. Acá van a ver debajo los otros dibujos. Si ustedes prestaron atención, la mano de la intérprete hacía un movimiento similar, entonces a eso, con esos rulitos. Son partituras imposibles, ¿no? Si no sabemos algo de lo teórico. Bueno, esta sigue siendo fabricación. Y además hay otras obras, además de los estudios tonales, hay una obra para violín que la han catalogado de endiablada y está sin estrenar, o sea, hay que tener un nivel técnico superior y una investigación para poder tocar esa obra. Pongo este cuadro porque justamente aquí parecería que hubiera violines o un tipo de instrumento similar al violín. También tenemos una obra que sí fue estrenada por un guitarrista, Amílcar Rodríguez Inda, que estrenó el estudio para guitarra en 1976, pero no dejó ninguna pista para saber cómo se interpretaba. Entonces, la escuela guitarrística uruguaya, que supo ser bastante importante en una época, no es una obra que se interprete por los guitarristas. Entonces, es porque hablando justamente con un compañero de la universidad, el guitarrista decía, sí, es fantástico, pero no sabemos cómo interpretarla. Él la estrenó, pero no dejó ninguna pista, entonces habría que hacer todo un trabajo arduo que está pendiente, ¿no? Tanto en el estudio para violín y piano como en la obra guitarrística. Bueno, Carmen, que esa es una de las últimas fotos de ella,
ofreció en el 34 el último concierto. Después se presentó un año después a un concurso del entonces Ministerio de Cultura, que se llamaba Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay, y con 2 obras, Aurora enramada y La niña de la mantilla blanca, que también tienen alusiones a obras de Rafael. Entonces, en estas obras experimenta con la música popular y con las nuevas sonoridades, como era característico de ella, con el pedal fijo, con los clúster, que es una de las cosas que no les nombré, una de las técnicas, que es tocar varios sonidos a la vez con la mano o con los codos en el piano. Eso es un clúster. Es una palabra que viene del inglés, enracimado, ¿no? Entonces, en vez de hacer un acorde, se toca con el piano, con el codo, con el brazo, bueno, y eso utiliza mucho, y a su vez las sonoridades de la música popular. Las actas del concurso no lo nombran, ni siquiera fueron discutidas por la mesa del jurado, o sea, fueron ignoradas. De la misma época también es Mar, Tragedia, Misterio, que es una obra que dedicó a Alfonsina Storni, poeta argentina, con la que se había cruzado algunos mensajes. O sea, seguimos viendo que era una familia que estaba en donde tenía que estar, es decir, con la gente que estaba creando en ese momento, ¿no? Bueno, los estudios tonales son del 39. Después dejó de componer, o es lo que todos pensamos, no se han encontrado obras que... digamos que la indiferencia del medio y todas esas muertes, etcétera, hicieron que no se siguiera desarrollando, ¿no? Yo lo que quería transmitirles también es que me parece que los Barradas o la familia fue una familia privilegiada, pero no en el sentido económico, ¿no? Sino en el sentido de que tuvo artistas que se pudieron desarrollar entre los dos lugares, entre aquí y allá, en contextos difíciles, pero fueron privilegiados. Y subrayar eso, que Carmen era una mujer hija de trabajadores, y una mujer que se le había dado esas armas, ¿no? Como les decía al principio, la costura, el piano, y fue una verdadera revolucionaria con su arte. Vamos a ver una foto de Carmen que es muy particular. Ella también, con Pilar, ayudaban a Rafael a hacer las escenografías de las obras que presentaban en el Ateneillo. La hermana mayor, ¿no? Pero muy vinculada a lo que hacían sus hermanos, en especial Rafael. O sea, es parte de aquí y es parte de allá. Y me parece importantísimo que la conozcamos, que la sigamos conociendo. No creo, a veces me preguntan si es que estuvo a la sombra de Rafael. No creo. Yo creo que no estuvo a la sombra. De hecho, a Rafael se le empezó a dar importancia bastante después, ¿no? Porque murió casi en la miseria, Quisiera decir un poema que escribió Neferkröger a Carmen, ¿no? Entonces dice, está señalado con el número 13, dice: Carmen Barradas, un borrón sobre tu piano, aquel pequeño ruido de 2 cuerdas, el pan cayó en silencio sobre tu mesa absurda, soledad con torrentes disonantes, tu audaz fabricación incomprendida, soledad escondida en tu ternura, como la silla de Van Gogh, vacía. Esta es la firma de Carmen,
quisiera terminar esta exposición con palabras de la propia Carmen. Ella decía: en cualquier época y con cualquier técnica la música debe cantarnos y transmitirnos la idea de algo fuerte y bello. Y bueno, finalizado, y si tienen alguna pregunta, con gusto las voy a contestar. Gracias. Gracias Adriana. Yo no sé ustedes, pero la verdad que yo, si alguien se decide a coger la música de Carmen y editar un CD, salgo corriendo y me lo compro, ¿no? Porque, bueno, ya se lo decía antes, se anticipa muchas cosas, es una vanguardista, rompedora, y decir todas estas cosas y tal. Adriana, muchas gracias, has tenido mucho mérito, porque la verdad es que es difícil. Nos has hablado de polígonos, de texturas, de monotonía, de clúster, de relaciones armónicas, antonías y yo qué sé más, ¿no? Todo eso, bueno, por lo menos es el lenguaje de la música. Para explicar a un auditorio en el que me incluyo, que no tenemos ni idea de música, que se entienda y que, bueno, que mantenga la atención, pues tiene su mérito. Por eso yo te doy las gracias. Y decir una cosa que, bueno, personal. Yo personalmente, pues esta noche voy a dormir tranquilo. Porque, como le decía al principio, creo que tenemos una deuda con Carmen Barradas, rescatarla del olvido. Bueno, voy a dormir un poquito tranquilo, en el sentido de que voy a poner mi granito de arena. Yo he cancelado un trocito, y nosotros todos hemos cancelado un trocito de esa deuda. Falta mucho para cancelarla del todo, pero ese poquito lo hemos hecho hoy. Así que muchas gracias por su presencia y buenas tardes. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, si quisieran preguntar algo. Me gustaría hacer una pregunta de lo que has comentado del tema de que hizo canciones infantiles, sí, y tal. ¿Eran populares allí? O sea, ¿se cantaban o qué? Se cantaron, sí. A ver, a mí me choca un poquito porque yo estoy acostumbrado a las canciones aquí, tradicionales españolas, del colegio y tal, y es que me falta un poco el tema de la estructura de la canción, que es también como muy mecánica, muy, ¿sabes? Si esto a los niños de allí les gustaba cantar esto, o no se sabe nada. No se sabe. En realidad lo que se sabe es que se utilizaron las canciones en ese contexto escolar, pero no sé hasta qué punto fueron... Yo lo que te quería preguntar, sí, aparte de esto, perdona que te corte, era que si esas canciones, si eso fueron introducidos por alguien o fueron canciones que ella compuso... ¿Eran inéditas o no eran inéditas? No, sí, eran inéditas. Son canciones de ella, que ella compuso, y la letra también, especialmente para trabajarlo en los contextos escolares. No sé cuánta influencia hubo, porque además es de otra generación. Por ejemplo, yo no las llegué a cantar, pero estoy segura que se cantaron porque se enseñaban a las maestras, entonces se cantaban a nivel de escuela primaria, pero no sé si se folclorizó, es decir, si llegó a ser popular al punto de que pierde el autor, ¿no? En realidad perdió el autor no por una cuestión de popularización, sino porque yo, maestra, utilizaba la canción y ni sabía de quién era, a ese nivel. Sí, pero la estructura es una muy buena observación. Es repetitiva, también está hecha para niños, es decir, tiene una estructura repetitiva por eso, pero son muy interesantes. Y hay otras que también tienen el molinero, tiene que ver también con la temática de lo que ella vivió acá, ¿no? de los trabajos tradicionales, etc. ¿Y eran siempre surrealistas? Porque la letra es muy surrealista, la canción, ¿no? Sí, por el entorno seguramente, sí, que ha vivido aquí. Sí, y porque ellos estaban inmersos en eso, sí. Sí, eso es muy particular también, la letra no era... Sí.
No. Y la del ratón adentro del acordeón. Pero, surrealista, pero yo le veo como una cierta ternura, ¿no? Porque es... Sí. El imaginario, claro. Sin duda que lo debe haber recogido de los sueños. Su interacción con personas relevantes de ese entorno, con su realismo, entre otros lugares, nace aquí también. No sé si las otras canciones son del mismo tema. Sí, son del mismo tema, más o menos. Y a mí la oración de Santos Bellos. A mí la verdad es que me ha recordado alguna composición de Olivier Messiaen. Ajá. No sé si es más o menos de la época o... Creo que es posterior. Messiaen es posterior. Claro, no tiene como haberlo escuchado. Sí, pero eso me recuerda un poco al Cuatro para los tiempos. Ajá. Es curioso. Sí, realmente es una adelantada. Sí, totalmente. ¿Y nunca se la entrevistó? ¿Nunca tuvo de prensa en ningún momento de su vida? En realidad hay que buscar, hay que hurgar. En la prensa eso está pendiente también. Hay que buscar qué hay en la prensa de Uruguay, pero no creo que sean entrevistas, sino más bien críticas como habían acá de la obra. Pero en Uruguay, bueno, hubo muy poco. Y ya les digo, los biógrafos, había un biógrafo Lagarmilla, ahora no recuerdo el nombre de pila, y después Nefer, pero no hubo más nadie que siguiera con esto. En realidad hay una musicóloga española que en un libro sobre mujeres hispanoamericanas la nombra y hace un trabajo sobre las obras que se encuentran aquí, y bueno, pero no hay un análisis exhaustivo de la obra y de la comparación con la prensa uruguaya, etcétera. Todavía no hay. Y esas partituras que son tan... que chocan mucho, ¿no? Que son los pentagramas tradicionales y tal, ¿hay gente capacitada para poder decir, voy a tocar esto así, porque supongo que hay espacios ahí que ahora más efusivo, y tampoco entiendo mucho, pero ¿hay gente capacitada o quizás cuando se diera una interpretación de alguna partitura de ella sería más interpretación del artista que esté, ¿no? Algo... Lo que pasa es que las que no han sido grabadas no tenés punto de referencia. Entonces las que no están grabadas es más complicado. Las que están grabadas sí, porque bueno, escuchamos eso, ves qué es lo que está haciendo el intérprete ahí, entonces decís, bueno, descifrás esto, significa esto. Hay partes en el trabajo de Nefer está hecho algunas de las cosas. Por ejemplo, eso que yo les decía, de la mano es una indicación para la mano, ese rulito, de cómo tiene que ser el intérprete. Pero claro, las que no están grabadas es muy complicado. Por eso está pendiente un trabajo de investigación. El intérprete tiene que ser especialista en música del siglo XX y siempre va a estar haciendo algo que se pueda acercar, pero nunca vamos a saber si es específicamente lo que el autor quería. Si dijéramos que la única musicóloga que ha indagado ha sido... Sí, Nefer, sí. Ha visto que cuando estaba haciendo lo de fabricación, que incluso la partitura hecha así, la ha tirado así. Me he quedado así un poco como... Muy bien, qué entusiasmo. Sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Adriana. Sí. Porque yo, según ibas hablando, ya iba hilando algo. Claro, hacer algo más, que hay que hacer más cosas sobre Carmen, o mañana, para el futuro y tal, iba hilando cosas. Me ha gustado mucho, me ha interesado la parte de la música infantil. Porque lo otro ya ha quedado claro que, bueno, hay que tirarse al ruedo quien sea investigador especialista para torear eso, ¿no? Pero la parte de la música infantil, que es más sencilla, sí. Hemos visto que ya ha sido interpretada de forma coral y tal, todo eso, habría bastantes partituras o audiciones disponibles para recogerlas todas, tener 6, 7, 8, 10
Y bueno, aquí en nuestra ciudad hay grandes corales, tenemos muchas corales. ¿Y por qué no tirar adelante una iniciativa que tampoco es tan difícil? Si es que tenemos esas... Sí, las partituras son propiedad de la familia de Nefer. Y bueno, ellas siempre, yo he hablado con ellas y lo que quieren justamente es divulgar, porque lo que les decía al principio, que hubo ese litigio con el Sodre, que bueno, yo no trabajaba en esa época, lo digo porque si no capaz que apague los grabadores. Unos 50 años. Claro, con el Sodre, cuando grabaron Fabricación en un disco editado por el Sodre, pusieron mal el nombre de la intérprete, entonces Nefer dijo, ojo, yo soy la que interpreto ahí. Como siempre, la desidia de determinadas personas entraron en un litigio, en vez de decir, bueno, sí, es la intérprete, dijeron, no, es Hugo Balso, ¿no? Y entonces Nefer dijo, no, soy yo. Bueno, lo que quería era que reconocieran, solamente que pusieran eso, el nombre, y no se hizo, y entonces, bueno, entraron los abogados, entró todo un problema que se llamaron a peritos, musicólogos, para escuchar a ver si era la misma obra que estaba grabada en 1976 en ese otro nuevo disco. Los peritos dijeron sí, es el toque, ahí ya es un refinamiento impresionante, es el toque de Nefer, no es el de Hugo Balso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Sodre tuvo que reconocer esas cosas que para nosotros, eso es surrealismo, eso es Uruguay. Esas cosas increíbles. Suena. ¿Le suena parecido? Mal, ¿no? Tan mal. Bueno, y entonces después de eso, de años de litigio, el Estado reconoció, tuvo que pagarle a Nefer, pero Nefer no estaba, porque Nefer sufrió un accidente, murió en un accidente en el 96. Entonces, cuando el Estado reconoce que era ella, ya no estaba. Y las hijas lo que hacen es, con ese dinero, utilizarlo para la edición de este libro, y lo que les interesa es que todo el mundo tenga la posibilidad de acercarse a la obra. Pero todo eso lleva un montón de tiempo, pero ellas van a editar todo este libro y CD, etcétera, con la música, y luego, bueno, los manuscritos quedarán para el dominio público, pero ellas están trabajando en eso, ¿no? Pues yo me comprometo desde el Ateneillo intentar, si nos ayudáis y tal, intentar estas partituras, estas composiciones infantiles, que bueno, yo creo que no es tan difícil, podríamos hacer un intento. Sí, eso más abordado. No me comprometo en el tiempo, porque aquí las cosas hay que hacerlas bien y despacito, pero por lo menos para intentarlo, con vuestra ayuda y tal, a ver si recogiendo la posibilidad de que, ya os digo, en la ciudad hay bastantes corales y de bastante calidad. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una recopilación de las composiciones infantiles de Carmen? Y bueno, montar alguna cosa que yo me comprometo, con vuestra ayuda me comprometo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ha ti, sido Adriana. un gusto, y muchas gracias por escuchar sobre estos artistas que realmente creo, desde mi convicción, que han tenido una visión interpeladora, ¿no?, del arte y con una misión liberadora, que es la que, según mi criterio, tiene que tener el arte. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.